Y estamos acá disfrutando con el maestro Pancho Amat. Maestro, de antemano felicitaciones, cumplió años el 22 de abril recientemente. Sí, ¿Cuántos cumplió? 75 Bravo, happy birthday to you. Bueno, ¿y lo has y, celebrado cómo? y 54 De vida de vida, artística. sí. Como profesional, ya desde pequeño venía yo rompiendo cuerdas. Sí, los Amat han sido tradicionales en Cuba. El apellido ¿Qué mío, apellido tuyo? pues mira que no. Yo creo, el único Amat que yo conozco músico soy yo. Ah, sí. Hay juristas, atletas, deportistas, pero músicos yo, y mi familia, mis hijos, que también son músicos. ¿Tú te inclinas por las cuerdas? ¿Por qué? Porque yo soy oriundo de una zona al sur de la ciudad de La Habana, que ya podíamos considerar una pequeña ciudad campesina, y ahí se toca mucho el tres, porque hay punto cubano, o sea, eso de décima improvisada y son. Y mi padre me puso en la mano, como un regalo, un día, un tres. Decían, porque sabía que me gustaba la música, había que tener inclinación. Y me pone un 3 en la mano. Y a partir de ahí, mi suerte quedó echada con el 3. Definitivamente enamorado del tres. Definitivamente. Que, hombre, tocó guitarra, fue lo que estudié después en el conservatorio, guitarra clásica y tal, pero siempre, la intención siempre fue estudiar la guitarra para apoyar el trabajo del 3. Y a eso me he dedicado. Estamos con el maestro Pancho Amat, que está de visita acá en la ciudad de Medellín. Queríamos darles la bienvenida y esa introducción y para quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Maestro, ¿tu nombre verdadero cuál es? Francisco Leonel Amat Rodríguez. Entonces, este nombre de Pancho, de una vez, ¿quién te lo puso? ¿Cómo fue Pues ese? Y ya te quedaste así para toda la vida. te voy a decir, estudiaba yo folclore sudamericano en Chile. Y entonces con los grupos chilenos que se practicaban ese perfil. Y un día reunido a la llegada con el grupo que yo trabajaba, que eran muchos muchachos universitarios y que venían del centro donde había concentraciones de jóvenes, se llamaba Manguaré el grupo con el que empecé a trabajar. Y estuvimos 6 meses estudiando folclore chileno y enseñando a los chilenos cómo se hacía folclore cubano. Cubano, ok. Claro, Era como un teníamos intercambio intercambio. cultural, sí. Y dice, ¿y ustedes cómo se llaman? Tal como tú me preguntaste. Y yo digo, yo me llamo fulano de tal. Y dice el director de Quilapayún, Eduardo Carrasco, dice, Francisco Pancho, como Pancho Villa. Porque no es común en Chile a los franciscos decirle Pancho, pero en México sí. Y entonces él le sonó que Francisco Villa, Pancho Villa, pues ahí me bautizaron. No me bautizaron con Pancho en Cuba, me lo pusieron en Chile. En Chile, qué curioso. Y Sí, aquí a los franciscos les decimos es Pacho, no Pancho, sino Pacho. Pacho, Pacho, a sí. los Pachos, a los También, franciscos. también en España le dicen Paco, Paco, ¿sí? y si es en Andalucía le dicen Curro. ¿Así? Sí, 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 el Curro González, el Curro Jiménez. Ah, perfecto, perfecto. Maestro, entonces empieza usted con la música, con el tres, ha seguido con la guitarra, en la dirección, además ahora de estar dirigiendo a las Estrellas del Buenavista y Exacto, más, sí, también ha estado en la dirección de otras agrupaciones. claro. Manguaré, cuando yo empecé con ese grupo, yo hacía el proceso de dirección con ellos también. Manguaré inició el programa de esta tarde con la firma de su director, Francisco Pancho Amat. Era más un organizador del trabajo, porque venía de la universidad de estudiar pedagogía. Yo soy graduado en la universidad, profesor de física y química. Ah, sí. Pero, me dedicaba, me gustaba tocar guitarra y tal, tenía una guitarrita en el albergue y entonces estaba tocando. Y cuando se hacían las elecciones universitarias y los muchachos escogían a los que iban a ser sus representantes, me escogieron a mí para que yo lo representara en cultura. Porque yo andaba con la guitarra para arriba y para abajo y no, este es de asuntos culturales. Y bueno, por esa práctica, cuando hacen el grupo, dijeron, bueno, este que está acostumbrado a moverse para aquí y para allá y organizar y tal, que sea el director. Pero yo los tenía allí, que venían de escuelas de instructores, habían estudiado música por otras vías, músicos profesionales. Y después que regresamos de Chile, que estuvimos 6 meses, matriculé inmediatamente en un conservatorio,
porque el conocimiento musical que yo tenía era empírico. Había surgido, sobre todo en mi pueblo natal, en lo que es la Casa de la Cultura, que es una institución donde asisten todos los aficionados del pueblo y entonces la casa le da cobijo para que puedan ensayar y preparar su grupo, buscan asesores. Y allí había grupos de son y grupos que improvisaban décimas, grupos de rumba, había un coro, un pequeño coro. Y esa era la formación que yo tenía cuando entro en la música, totalmente empírica. Ahí después ya me hago letrado. Después estudié y bueno, ya yo terminé el nivel medio en música y algunas asignaturas que estudié por mi cuenta ya de nivel superior, las que más falta me hacían, como orquestación, el contrapunto, armonía del jazz, etcétera, etcétera. Yo trabajé con ese grupo 17 años. ¿Verdad? Sí. Y después empiezo a colaborar con los estudios de la televisión y hacía música para documentales que ellos hacían. Y a la vez colaboraba también con la orquesta de un sonero muy importante en Cuba que se llamaba Adalberto Álvarez. Álvarez, Claro. claro. Y yo tocaba con él el tres y todo lo que era las orquestaciones para la música tradicional que hacíamos, la hacía yo. Él se ocupaba de los temas que él componía, le hacía los arreglos. Y yo resucitaba viejas piezas de archivo que nos pedían mucho cuando íbamos al exterior. Después de ahí, ya yo, cuando salgo de la banda de Alberto, empiezo a concebir un grupo en solitario. Y nada, fui a hacer un grupo de pequeño formato donde se pudiera transparentar más la imagen del tres. Porque cuando tienes menos instrumentos estás obligada más a escribir partituras. Resalta más, claro. Claro. Y entonces, que es el Cabildo del Son, Pancho Amat y su Cabildo del Son, el cual tenemos ya 25 años, que es con el grupo que trabajo actualmente en Cuba. Y en ratos que salen presentaciones con Buenavista, vengo con Buenavista y además me ocupo entonces de la dirección musical y hago las orquestaciones. Y así ha sido una apretadísima síntesis. Un Claro. poco la vida de Pancho Amat. Maestro, la palabra Buenavista, ¿usted qué le dice? ¿Qué le ha dado el Buenavista? ¿Cómo su vida, digamos, fue antes y después del Buenavista? Fíjate, te voy a decir algo que tú no esperas que yo te diga, ni los amigos que estaban escuchando. El Buenavista fue un factor importante para impulsar el interés por el tres en los jóvenes en Cuba. Ah, sí. Sí, porque después que el Buenavista se hace famoso, Cuba se abre más al turismo. El mundo, sí. Así. Y entonces empiezan a visitar turistas a Cuba interesados por conocer la música tradicional y el tres en particular. Y aquellos que yo conocía de ser guitarristas clásicos o guitarristas de rock empezaron a ir a mi casa interesados por tocar el tres. Porque le pedían en los grupos donde ellos tocaban, oye, y toca tal tema de Buenavista o lo que fuera, y tú no tocas el tres. Y fue un factor de estímulo el Buenavista para la atención de los muchachos hacia el tres. Y claro, el Buenavista es una ventana que permitió que el mundo volviera a escuchar música que había sido famosa años atrás. Y que llevaba tiempo sin ponerse en contacto con hubo una disquera británica que jugó un papel muy importante y un músico importante, Ray Cooder, un músico norteamericano, amante de la música de raíz. Toca muy bien, está considerado entre los 10 primeros guitarristas de blues. De blues y rock. Claro. Siempre ha sido apasionado de la música así con raíz. Y fue a Cuba en el año 95 para hacer un documental, un disco sobre la huella celta, que traducido más claramente sería la huella gallega en Cuba. Que los gallegos y los asturianos son celtas. Donde quiera que vea, los amigos que no están escuchando, donde usted vea que tocan gaita, ahí hay celtas. En Irlanda, en Escocia, en partes que dan al mar del norte de toda esa zona de lo que era Flandes, el noroeste de Francia.
por ahí. Entonces, fue con un grupo que se llama Los Chieftains, que es un grupo muy famoso, no sé si existirá todavía, pero muy famoso. Paddy Malone, que era su director, mi amigo, ahí nos conocimos. Y entonces, ahí fue el primer contacto que tuve con Ray Cooder. Él no pensaba hacer en Buenavista, y yo menos todavía. La cosa era la huella celta. Y trabajamos con el Coro Folclórico, que es un grupo de música más cercano a la afrocubanía. Okay. Y cantábamos una canción gallega que se llama Cubanita, pero de muchos años, que tocaban ellos. Y ahí Ray conoció a una buena parte de los músicos que formaron parte del proyecto inicial de Buenavista. Él se interesó por el 3 y quería tocar el 3. ¿Y cómo pasa? Yo te voy a mandar a hacer un 3. Y le dije, no, compré un 3 en la calle, que es un 3 más bien para escolares. Y me mandé a hacer un 3 con más requerimientos. Y yo tenía un contrato en España en aquellos años y aproveché la oportunidad de que él estaba haciendo precisamente sobre ese mismo disco con una cantante gallega. Él estaba haciendo unas grabaciones, yo aproveché y fui al estudio y le llevé el 3. Y después él va a Cuba al otro año con el ánimo de hacer algo parecido con un grupo senegalés. Pero el grupo no llegó. No pudo llegar por razones de tránsito aéreo o visa, no sé. El caso es que estando allí, él dijo, bueno, este mismo enfoque que yo hice para la música celta o que hice para la música de Senegal, vamos a hacerlo para la música cubana. Y más teniendo en cuenta que hay conexión entre la música de Mississippi y la música cubana. Hay cierta conexión en ambas direcciones. Y entonces, bueno, aparecieron ahí reclutados casi al azar, el que estaba por allí. Ah, sí. Los músicos conformaron el primer embrión de Buenavista. Y el Buenavista se nutre fundamentalmente de la música tradicional cubana. De la música tradicional. Que ya te digo, la disquera británica pues lo empujó por el mundo. Lo hizo recorrer. Después de la primera puesta en escena del Buenavista, aquel que ganó el Grammy, el primer disco, surgieron varios proyectos con las figuras más visibles. Efraín Ferrero, Maraputuondo, Compay Segundo. Elías Ochoa. Elías Ochoa, correcto. Y entonces estaba tocando yo con el señor que ideó todo esto, que es Javier Marichal, Sí. que canario, que me ve en Cuba y me dice, caramba, podemos hacer, porque allá la gente quiere oír el 3 y tal, que tú puedas ir. Y allí armamos una pequeña agrupación y para que se transparente el lenguaje de 3. No hay ningún problema, yo tengo la gente. Entonces, el bajista que trabajó toda la vida con el Cigala y con Bebo Valdés, es Javier Colina, muy amigo mío, y algunos músicos que trabajaban con él, conformamos un pequeño embrión de 4 músicos. Y Colina canta bien, la voz prima. Y hacíamos canciones de estas, de la trova cubana, de la música tradicional cubana, y sones añejos. Los cantábamos él y yo y lo tocábamos. Y por el hecho de que el público en Canarias se empezó a poner en contacto de nuevo con la música cubana en vivo, la música tradicional, por aquel encuentro que hicimos ahí, prácticamente Colina y yo, se empezaron a acercar a Javier. Decirle, oye, qué interesante, qué bueno esa música, qué tiempo que no la oímos. Y en Buenavista, ¿cómo podemos oírlo de nuevo? Y Javier me lo dice, que tú crees que en Buenavista se pudiera ir. Le digo, las caras visibles ya no están, pero el repertorio del que se nutrió sí está y va a estar siempre, porque forma parte del epicentro de la tradición cubana. Claro. Y tienen que quedar por ahí de aquellos primeros conjuntos que acompañaron a las caras visibles, tienen que quedar músicos, que formaron parte del primer momento de Buenavista. Y él se dio la tarea de buscarlo, y bueno, ahí apareció Salva, Robertico García, Calunga, el cantante, Osiris, la violinista, Ángel Terry, el percusionista. Y aparecieron otros que no, con un poco de menos edad,
pero que siguen la huella, Siguen el legado de la el tradición. legado de la tradición. Sí. Y con eso conformamos la banda. Y ya después que ya la banda, que la idea estaba más madura, viene a hablar conmigo para que yo tocara y tal, y qué sé yo, y deja ver cómo estoy de tiempo. Era verdad. Y hasta que hablando con el director de la oficina con que yo trabajo en Cuba, ese es el que le dice, pero es un desperdicio que tú te lleves a Pancho para que toque el tren nada más. Dile que se ocupe de la De la orquesta. dirección. Ujú. Y entonces ya llegó y me dijo, caramba, que tú te pudieras ocupar de la orquesta. Habíamos hecho un trabajo muy bonito, con Colina y todo, ya yo tenía relaciones de amistad y le dije, yo me voy a ocupar. Porque tengo mi grupo en Cuba, que es el Cabildo del Son, y lo alterno con el trabajo del Buenavista. Cuando viene gira, pues vengo para acá. Nada más que llego, ya yo tengo programación para cuando regrese, Claro. para seguir con el grupo. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Gracias por venir a Medellín nuevamente. Pues Hace gracias 2 a años ti. no nos veíamos. Bueno, Esta es la casa de ustedes, maestro. Venga, muchas gracias. Bienvenido. Y gracias a los amigos que a través de las redes se ponen en contacto con nosotros. Un saludo muy, muy sentido. Pancho Amat, director de Estrellas del Buenavista y más, de visita en la ciudad de Medellín. Yo soy Viviana Álvarez, agradecimiento a mi hijo Samuel Ruiz que estuvo en la cámara y vamos a ver este concierto tan maravilloso. Vamos a disfrutarlo por medio de nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos.